Vamos a detenernos a hablar sobre la Edad Media Baja de Escolar Sobrino. Lo que hace en este sitio escolar es hacernos una introducción a lo que sería la Edad Media. Y nos dice que es difícil marcar el inicio y el final de una edad histórica. El tiempo es continuo y solo pueden notarse las diferencias entre dos periodos con una mirada de conjunto desde la perspectiva distante. La edad o la alta edad media se caracteriza por el predominio de la vida rural sobre la urbana y el protagonismo consiguiente de los monasterios sobre las catedrales. En España el culto se regía por las normas establecidas en los concilios toledanos y los documentos y los libros se escribían en una letra nacional, la visigoda o la mozárabe. En la Baja Edad Media la población más abundante se concentra en la vida urbana y adquiere un gran protagonismo, y en ella las catedrales. Pero el signo cultural más distintivo es la aparición de las universidades. Si la creatividad fue escasa en la Alta Edad Media, preocupada fundamentalmente por la conservación de los textos y de la doctrina, en la Edad Baja aumentan las obras originales firmadas por el autor, tanto en latín como en lenguas vernáculas. Queda entre ambos periodos otro intermedio, al que llamamos romántico, porque en él triunfó el estilo artístico de este nombre y con él se inicia la exposición. Doblado al cabo del milenio que tantos terrores había producido ante la inminente y temido fin del mundo, unificada la Iglesia por la política enérgica del pontificado, perdió el temor a la fuerza del Islam. Europa emprendió una marcha en el camino del progreso que se reflejó en un continuo aumento de la población y en la mejora de las condiciones de vida. Creció la producción del campo, desapareció la exclusión o la exclusiva tendencia de autoabastecimiento en las explotaciones agrarias y se variaron los cultivos, atendiendo sin abandonar los cereales que continuaron siendo esenciales, a los que podían comercializarse como las hortalizas, el vid y las especies de industria, tales como el lino, el cáñamo, un aumento de los animales de granja trajo por un lado una mayor fuerza de trabajo y por otro una dieta alimentaria más abundante y rica para los hombres. Hasta aquí nos está dando un panorama general de los cambios entre la edad media baja y la edad media alta, y cómo este cambio contextual, el paso de lo que sería la constitución rural a la urbana, produjo cambios en los individuos como en los grupos. Y aquí entra en juego la expansión económica del campo, que dio lugar al renacimiento de las ciudades, postradas desde la invasión de los bárbaros en el siglo V, a las que confluyó el exceso de población y el de la mano de obra. Los campesinos y los comerciantes acudían a ella para vender en sus mercados o en los mercados semanales y en las ferias anuales. Hasta acá nos están dando todo ese panorama. Después habla del poder político que residía en teoría en el emperador, que presidía el Sacro Imperio Germánico, pero que a su lado había monarcas independientes como la Capeda débil, que en Francia había heredado el poder de los carolingios. Ya lo habíamos visto cuando hablamos de Carlomagno
de cómo su imperio intentó unificarse y luego fue fragmentado. Bueno, nos hace todo este panorama que nos ingresa a lo que sería la Edad Media Baja. Más allá de todo este contexto introductorio, lo que nos interesa a nosotros y es fundamental en este periodo es el surgimiento de las universidades y lo que nos dice en cuanto a los libros y a la tradición cultural. Cuando habla de Toledo, una de las primeras ciudades grandes musulmanas reconquistadas al final del siglo XI por los cristianos, al cabo de 3 siglos y medio, se conservaba una gran tradición cultural ininterrumpida desde la época visigoda, y abundaban los hombres sabios, los libros y las bibliotecas. Allí coincidían y atendían a los miembros de 3 grandes religiones occidentales, musulmanes, judíos, cristianos, y además había muchas personas bilingües que hablaban árabe y romance. Acá se empieza a configurar lo que va a ser la historia del libro europea y de las bibliotecas. Siguiendo el transcurso del texto, ya nos empieza a hablar del Imperio Bizantino, de la ciencia y la filosofía, del resurgimiento del pensamiento griego, de cómo se presenta esto en Italia, de Roma, del Sacro Imperio. Nos hace toda una alusión a esto. Nos empieza a nombrar a personajes importantes como Bacon en el siglo XIII, de cómo sus obras fueron traducidas en Toledo, de descubrir los secretos de la filosofía, estudiando las obras árabes que hasta ese momento no se tenía acceso hasta que se reconquistó esta parte de Europa, y a la reforma religiosa y al independizarse del poder temporal. Recordemos que Roma por sí se convirtió en un imperio y hoy en día se considera una nación en sí misma. Y llegamos a un punto culmine que es el proceso evangelizador del este y norte de Europa, la lucha contra la herejía de los religiosos y la expansión de los reinos a través de las cruzadas. Una serie de expediciones militares iniciadas para finalizar el siglo XI para liberar los santos lugares de las manos de los infieles, desde hacía 4 siglos. Avanzando un poco más, hablamos de los cambios que hubo y el daño que tuvo Constantinopla, donde se quemaron libros y bibliotecas. Históricamente, las bibliotecas fueron rehenes de los conflictos políticos, culturales y religiosos. Tanto bibliotecas como libros sufrieron el embate de estas cuestiones. Recordemos que también el Imperio Otomano o el Imperio Islámico también causaron algunas cuestiones referentes a la quema y expulsión de libros, que si no estaban de acuerdo con la doctrina del Corán eran desterrados, quemados o anulados, como lo quieran llamar. Siguiendo, vemos la copia de los libros por la orden de San Agustín, los trabajos manuales para dedicarse más al estudio, la labor intelectual y personal, la orden de San Roberto, cuya primera casa estuvo en Perón y Medellín, y cuya actividad principal se orientó a la labor misericordiosa. Vamos avanzando y vemos cómo nos hace mención a los primeros edificios, a los templos, a los objetos religiosos, a los libros ilustrados y las encuadernaciones. Nos quedamos acá. La cuestión en esta época de los libros hermosos con ilustraciones y encuadernaciones les daba
visualmente y económicamente una ornamentación que les impedía al común tener estos libros. Como lo dijimos en el audio anterior, los libros eran muy caros, de poco acceso, aún para los monjes. Y algunas órdenes, como estaban sujetas a la modestia, a despojarse de los bienes materiales, no tenían acceso, y por lo general los monasterios les daban los libros para poder llevarlos de aquí para allá y realizar copias, porque ellos no podían tener bienes personales. Vamos a pegar un salto y vamos a las universidades. En los últimos siglos se caracterizan por un alcance diferente de los reinos, así que la decadencia del imperio germánico, que es simplemente una potencia europea más, Francia interviene en la política de la Iglesia y consigue trasladar el pontificado de Roma a Aviñón en 1305, dando lugar a la grave crisis de la cristiandad en el occidente entre 1378 y 1418, porque llegó a haber dos papas, no sin escándalo para los fieles, en Avión y otro en Roma. Hay un largo conflicto, como indica su nombre, la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra por cuestiones feudales, pues los reyes de Inglaterra tenían posesiones en Francia y eran avasallados o vasallos de los franceses. Al finalizar la contienda, los duques de Borgoña terminan sumando a sus dominios los Países Bajos, donde florece un conjunto de ciudades notables y constituyen un estado poderoso, rico y culto. Recordemos que el contexto de El nombre de la rosa, el libro de Umberto Eco, que después se trasladó al cine con Sean Connery, se da más o menos en esta época, en 1327, en relación a cómo vemos el contexto de las bibliotecas de la época. Avanzamos un poco más y vemos como el aumento de los conocimientos y el desarrollo metodológico y el número de alumnos y profesores. Hacia el siglo XVIII, las universidades, que en un principio entendían como asociaciones de maestros y a veces también de alumnos, como la de Bolonia, que al igual que cualquier gremio se orientaba al autogobierno, es decir, a la independencia de los obispos y de las autoridades laicas, y a la facultad de conocer o conceder licencia en la enseñanza mediante estatutos otorgados por el pontífice, con lo cual la cultura universitaria perdió el localismo y ganó universalidad y sirvió para la unidad intelectual de la Iglesia. Acá vemos que en París se recibió el estatuto en 1215 y poco después en Montpellier y Toulouse. En Francia, en Inglaterra, las primeras fueron Oxford y Cambridge. En España, las de Polencia, trasladadas a Valladolid y a Salamanca, e iniciaron actividades en 1212 y 1215 respectivamente, y en Italia de Padua, Nápoles, parte de Bolonia y Salerno, cuya actividad como escuelas se inició en el siglo XII, la primera especializada en Derecho y la segunda en Medicina. Si relacionamos con el texto de Lerner, Lerner nos dice que con el surgimiento de las universidades, estas instituciones educativas o estas casas de estudio eh, necesitaban bibliotecas. Avanzando un poco más, vemos sobre la labor de la universidad y el cumplimiento de la tarea evangelizadora en un principio. En este caso podríamos, aunque sea un salto histórico, mencionar más o menos a Lutero. Lutero en la universidad, cuando él accedió como catedrático, primero como alumno, después como catedrático en la universidad, estaban las cátedras de teología, y la universidad como tal
eran entendidas desde el contexto religioso, con acceso a muy pocas personas, por lo general eh, de casas prominentes o de una élite determinada que les permitía estudiar en dichas universidades. No es la universidad que conocemos hoy día. Bueno, avanzamos un poco más y vamos alejándonos del contexto para empezar a hablar del libro gótico, que es característico de la Baja Edad Media y cuya producción ocupa los tres últimos siglos medievales. Se caracteriza por los tipos de letra y el estilo artístico de las ilustraciones. En él encontramos ejemplares cuyo valor reside exclusivamente en el contenido, pero también otros apetecidos por su presentación, bondad de la materia escritoria, caligrafía cuidada y riqueza de las ilustraciones, que las convierten en pequeñas obras de arte capaces de enorgullecer a sus poseedores, como los muebles, las armas de ropajes o las joyas. Antes de este tiempo, los libros lujosos y caros se creaban por una iglesia, un monasterio o un soberano poderoso. A partir de estos tiempos de mayor riqueza, aspiran a su posición los miembros de la alta nobleza. Cada vez hay más libros pequeños, delicados, de carácter secular y destinados a los rezos de los laicos. Aparecen, por otro lado, cambios temáticos en las ilustraciones. Se orienta a lo temporal y tiende a olvidar el simbolismo que caracterizó a los tiempos anteriores. Dada la intercomunicación entre las actividades artísticas al servicio de la religión y en manos de religiosos, el estilo de la ilustración se asemeja al que domina y caracteriza la arquitectura y la escultura y pinturas góticas. Se prestó mucha atención a los motivos decorativos, a las ilustraciones, y la ilustración siguió al texto. Se generalizó el texto rodeado de bandas doradas, y esta disposición gustó tanto que perduró hasta tiempos de la imprenta. En los fondos pueden admirarse, como es natural, construcciones góticas. Poco a poco van apareciendo pequeñas escenas laterales, graciosas y pequeñas testimonios valiosos de la época. Una serie de hechos produjeron una gran actividad escrituria y una creciente demanda de libros, el desarrollo de la enseñanza y la manera de impartirla, que exigió la toma de apuntes y un número de libros superior a los que venían utilizándose en Europa, la creciente actividad comercial y contable y el de los documentos o de la documentación administrativa, debido a que las autoridades tenían que difundir sus decisiones, ya que el desarrollo del derecho obligaba a más pruebas documentales en actos jurídicos. La producción de libros se realizó, además de dentro de las comunidades religiosas. Prácticamente las únicas productoras de libros de la Alta Edad Media, fuera de ellas en servicios creados en las universidades, estaciones y talleres laicos, cuyos artesanos, como los de las otras actividades laborales, llegaban a formar gremios para la defensa de sus intereses. También son escritos e ilustraciones por clérigos o estudiantes que deseaban ganar un sueldo complementario o conseguir los libros que precisaban. Se llama gótica a la escritura utilizada en Europa durante los tres últimos siglos medievales. La denominación de gótica se la dieron en sentido peyorativo los humanistas del Renacimiento para mostrar hacia ella la repugnancia que les inspiraba la arquitectura de esa época. A ellos les gustaba la carolingia, a la que llamaban romana. En realidad la letra gótica no es más que una evolución de la carolingia.
Los primeros síntomas de esta evolución aparecieron en el siglo XII en el nordeste de Francia, cuando las letras, y por la precisión de escribir con más fluidez, fueron perdiendo redondeces y tendiendo a ser ángulos sus perfiles curvos. Luego se generalizaron rasgos caligráficos y ornamentales innecesarios, buscando la belleza del conjunto. Precisamente, la característica común y a pesar de la variedad de estilos en el sacrificio de la individualidad de cada letra para la armonía del conjunto. A Petrarca le pareció una escritura más para la contemplación que para la lectura, pues frente a la carolingia, de letras claras, separadas y bien definidas, la gótica, por las numerosas abreviaturas y la ambigüedad, artificialidad y recargamiento, resulta difícil de desentrañar, así como la unidad del tipo de letra para obtener la influencia de las universidades. Su variedad dentro de la unidad se puede explicar por la extensión geográfica, por la categoría de escritos y por la competencia de los escribas. Los monjes escribían en los siglos anteriores solo por la salvación de su alma. Ahora las cosas han cambiado, pues, aunque hay escribas profesionales que se ganan su vida al servicio de las universidades o de las cortes, otros actúan por libre y tiempo que conseguir clientes, demostrando una variedad y belleza de su trabajo y su disposición a adaptarlos a los deseos de quienes pagan. Con las universidades aparecen numerosas personas que precisan libros para sus estudios y posteriormente para el ejercicio de la actividad profesional, ya fuera el derecho, la medicina, la cátedra o la predicación. El libro no es ya solo un depósito de inmutable sabiduría antigua, sino además un instrumento para conocer las nuevas ideas. Aparecen nuevos grupos sociales interesados en la lectura, que gustan de los libros por su contenido, aunque también hay grandes príncipes bibliófilos que encargan o se encargan libros para ellos, libros bellamente escritos e ilustrados, redactados en lenguas vernáculas, pues no dominan el latín, coto cerrado de una escasa minoría. Por unas u otras razones fue preciso reivindicar la industria y el comercio del libro, hecho que se produce precisamente en las universidades por la conveniencia de contar con textos correctos. Se crearon estaciones o librerías confiadas a un estacionario librero, cuya necesidad en cada estudio general, como entonces se decía, o universidad, como ahora diremos, reconocen las partidas que ordenan que los estacioneros tengan en sus estaciones libros buenos y legibles, con textos y glosas correctas, para adquirirlos a los escolares a fin de que los copien o puedan rectificar los errores, cotejándolos de los ejemplares propios. El estacionero debe ser autorizado por el rector, quien solo le concederá la licencia, pues de haber ordenado que las personas doctas examinen los libros del aspirante para saber si son buenos, legibles o correctos. Los redactores también fijarán el precio que por alquiler debía de cobrar el lector estacionero, quien además tenía que responder de los libros cuya venta confiaban y respetar la comisión señalada para la venta. En este caso nos habla de cómo se manejaba la industria del libro en ese momento. Era a través de las universidades, del rector, que se fijaban no solo aranceles, precios, sino las condiciones en que se debía realizar el libro. Los estacioneros o libreros podían alquilar estos libros a los estudiantes para que ellos realizaran modificaciones. Recordemos que el libro tenía un valor
debido a estas condiciones que recién mencionábamos, ornamentales, y a los gustos de reyes, príncipes o nobles, eh, muy caros, por lo que el librero podía alquilar a los estudiantes estos libros siempre y cuando tuviese un convenio y siguiera las reglas que se fijaba la universidad a través del rector. Bien, el alquiler o copia de una obra se hacía por un sistema de precia, pieza o trozo, nombre que se le daba a cada uno de los pliegos o cuadernos de que se fragmentaban al ejemplar o modelo, texto corregido, aprobado por la universidad. Muchas veces no era el libro, sino era una parte del libro o las páginas necesarias las que se prestaban. La precia consistía normalmente en un biñón, una piel doblada 2 veces para que se ofreciera 8 páginas. El propio estudiante o el profesor podían realizar personalmente la copia de sus libros, pero los que se disponían de dinero pasaban para el encargo al estacionero, que contaba con los elementos precisos para la fabricación, preparación de las pieles, realización de las copias y creación o colación, encuadernación y, en caso preciso, iluminación. El sistema de precia, aparte de evitar la difusión de los errores de la copia, tenía la ventaja de que varias personas podían estar copiando simultáneamente el mismo libro, lo que permitía que se acelerara su acabado en el caso de que varios copistas trabajaran en la misma obra o que varias personas copiaran para sí la misma obra al mismo tiempo. La abundancia de papel motivó una nueva modalidad de consecución del libro en las universidades, que empezó a sustituir la precia en la segunda mitad del siglo XIV. La pronunciatio, en virtud de la cual el profesor u otra persona por encargo suyo dictaba para su copia los libros de uso obligatorio para los alumnos. Los escribas o amanuenses, ya pertenecieran al clero, ya fueran simplemente laicos, se unieron para la defensa de sus intereses en gremios, especialmente cuando actuaban por libre. Los que trabajaban en las curias pontificias, reales o señorales, así como en las universidades, estaban respectivamente bajo la dirección del Papa, de los reyes o los señores o el rector. El papel, como sabemos, fue usado en la España musulmana en mayor proporción que el pergamino, cuando a partir del siglo X el establecimiento de las fábricas lo permitió. Pronto se consolidó la industria papelera y fue capaz de producir una mercadería de buena calidad en los molinos cordobeses, junto a Guadalquivir y los toledanos al borde de Tajo. Su ejemplo tardó en difundirse en la España cristiana y en Europa, en parte porque la producción del pergamino era suficiente, dada la escasa utilización de la escritura, en parte también porque se pensaba que su duración era corta, y en parte finalmente porque no parecía una materia escritoria noble. Y así, Pedro de Venerable, abad de Cluny, en su Tractatus contra Judeaos, escrito a mediados del siglo XII, compara despectivamente con los libros que se estaban en uso entre los cristianos y que por lo tanto parecían nobles. El hecho del papel Rasavius Veturnum Panorum
de desechos de paños viejos que parecía identificar con los libros en árabe y en hebreo que había visto en su visita a España. Esta falta de consideración social se refleja en que usó para borradores y notas como tabletas de cera para documentos privados y algunos manuscritos mezclados con el pergamino cuando éste escaseaba. Aquí vemos cómo actúa el prejuicio con los materiales, pero prosigamos. El libro cristiano más antiguo de los que ha llegado a nosotros, escrito en España sobre el papel, es el Misal del rito toledano o mozárabe, conservado en el monasterio de Silos, que quizá data del siglo XI y que es escrito como de pergamino de trapos en un inventario de libros del monasterio del siglo XIII, conservado en la nación francesa. De los 157 folios de que consta, solo 38 son de papel. Los 117 restantes de pergamino. Sus dimensiones 190 por 134 milímetros, aunque originalmente debieron de ser algo mayores, pues ha sufrido varios cortes. El papel es grueso y resistente y las fibras de lino poco refinadas. Las hojas están colocadas con una fuerte capa de almidón. El satinado era absolutamente necesario para que no se embotara el cálamo con la pelusa de papel ni la tinta aclarada como en un papel secante. Se conservan algunos documentos del siglo XII escritos en papel en el Archivo Histórico Nacional y en el Diocesano de Toledo. Son contratos privados de ventas y donaciones y finiquitos de cuentas que representan una escasa minoría frente a los numerosos procedentes de Toledo de sus tiempos escritos sobre pergamino. El papel, llamado papiro toledano, procedía de los molinos de paños o trapos existentes junto al Tajo, sobre cuya existencia hay noticias documentales. El reconocimiento oficial del papel como materia escritoria figura en la partida 3, donde se indica que documentos debían describirse en pergamino tradicional y cuáles en el nuevo pergamino de paño. En general, los documentos importantes, los que debían durar, irán en pergamino. En cuanto a los que fueran una autorización o una orden corta de los dirigentes, numerosos destinatarios deberían ir en papel. En el Levante español adquirió en tiempos musulmanes fama como lugar productor de papel de alta calidad en la ciudad de Játiva, y todavía en Marruecos se lo llama Zabib. Sativense, el papel antiguo y la calidad. Después de la conquista 1244, su actividad prosiguió sometida a la regularización de los reyes aragoneses, que impedían las tasas oportunas de producción y vigilaban la calidad y rendimiento de su comercio. La producción de Játiva, pero también de otros lugares de Cataluña, cuyos molinos tenemos noticias desde principios del siglo XIII, fue tan importante que en la segunda mitad del siglo, y gracias a la proximidad del mar, se portaba a Bizancio, Sicilia y Norvana, Perpiña, Marsella, Túnez y otras ciudades del Mediterráneo. Precisamente este papel español era utilizado por los notarios del sur de Francia a mediados del siglo XIII. En el siglo XIV la gran producción de papel pasó de España a Italia, donde se incorporó
incorporaba desde el siglo XII, donde el rey de los normandos, Roger de Sicilia, en 1145, y el emperador Federico II en 1231 prohibieron el uso en las cancillerías para diplomas y documentos públicos que tienen carácter perecedero. En la localidad italiana de Fabriano se convirtió en el siglo XIV en el gran centro papelero. Sus industrias produjeron novedades como la sustitución de las ruedas de los molinos por papeletas, lo que permitió una pasta más común, uniforme, o un cambio de colas vegetales por otros animales que mejoró el satinado. Los italianos exportaron enseguida a Europa e incluso a España por calidad superior de su papel y por la agresividad comercial de los papeleros lombardos, que emplearon por primera vez en el siglo XIII un dibujo de grabado en la hoja y la filigrama o marca del fabricante, que se conseguía en los hilos de entramado. La filigrama ha servido para la datación de manuscritos sin fecha y para la fijación de procedencia. Pudo atenderse la demanda creciente del papel por la extensión del cultivo de plantas textiles, cáñamo y lino, y el aumento de los desechos cordenales y sacos, así como las telas, cuyo uso generalizado frente a lo anterior, casi exclusivo de la lana. En la segunda mitad del siglo XIV aparecen molinos papeleros en la proximidad de otras ciudades italianas, como Padua, Génova y Venecia. El transporte del papel resultaba caro por el peso, y cuando la explotación no se podía hacer por navegación fluvial o marítima, había un buen comercio, como en las proximidades de París. Los emprendedores comerciantes italianos crearon o favorecieron la creación de molinos fuera de Italia, en Troyes y París primero, y ya en el siglo XV en los Países Bajos, Inglaterra, Alemania y Austria. La demanda de los desechos de trapos fue tan grande que obligó a poner molinos cerca de grandes urbes donde abundaban, así como a la organización recogida, que consiguieron en exclusiva la autoridad para determinadas regiones. Hasta acá vemos como el papel y la industria del libro fue cambiando. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Lo tienen para su lectura. No voy a avanzar con el libro de latín ni con las literaturas vernáculas, pero les queda la lectura de las bibliotecas. Acá entramos en lo que es la biblioteca universitaria, las diferentes bibliotecas, las escuelas catedráticas y la encuadernación como punto final. Esto les va a quedar como para que ustedes puedan leer la cuestión de las bibliotecas, las universidades donde la colección estaba fragmentada, el tipo de encuadernación de libros, el prototipo de la biblioteca bajo medieval, las bibliotecas más importantes. Bueno, hasta el próximo video o audio. Saludos. Nos vemos en el encuentro presencial y cualquier duda que tengan la plantean. Saludos.